Clasificación E, para mayores de 21 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Las situaciones, nombres y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El siguiente programa es un producto de la tele. Se llama un gallo de Francisco que es la guantapita. Están creyendo en colegio, en patio, jugar algo con otro barco, paduque. Desde pequeños hemos sido perezosos. Mirando la tele, paraíso del ocioso. Delicioso. Y hablar de la gente que no tiene la menor importancia, no, no. Siempre mediocre, desde la misma lactancia, yeah, yeah. Perdiendo el tiempo, pensando siempre en lo mismo. Ya son 30 años perdidos. Pasó el tiempo, sueño de ganos de forma sin disco. Nos la pasamos entre ladrones, ancianos y bichos. Y aquí estamos, y aquí nos quedamos. Hoy presentamos Chipchombia Año 2000. Perdón, Chipchombia Año 2000. Ah, no, sí, es Chipchombia Año 2000. Tibacaca, voy para allá. Yo realmente paso siempre el fin de año con mi papito y mi mamita. Este año por compromisos caricaturescos me tocó pasarlo en una típica fiesta chipchombiana de fin de año. Ay, esta canción antes me daba una rabia, ahora simplemente me deprime. Es que ya no tengo fuerzas para energumenizarme y coger este tocadiscos a piedra y a patadas para quitar esta maldita canción de las fiestas de fin de año. Venga, pero anímense que este año que viene va a ser bueno. ¿Qué digo? Este siglo que viene. ¿Cuál siglo? ¡El milenio! Lo que acaban de ver es la infaltable tía arrimada con la que ningún familiar quiere bailar y que siempre se aprovecha de la presencia de un incauto advenedizo mientras pasea por doquier su esperanzadora y estúpida alegría de mejores tiempos por venir. ¡El año que viene sí es mi año! Déjeme tranquilo, tía Sofocleta. Vaya a bailar con el tío Aristócrates, que de aristocrático tiene lo que el doctor Pollo tiene de hippie. Sí, Santiago, es que la pobre gente ha comido tanta mierda que se pegan de esta fecha tan especial para exteriorizar una improbable esperanza. Todo esto catalizado por el baño de cantidades navegables de alcohol que adormece por unas horas la angustia que produce vivir en el infierno. Pero fíjate que a mí no me adormece la angustia. Antes a mí el alcohol me sublima toda la amargura, el odio y el miedo que me produce vivir sentado a horcajadas en esta bestia apocalíptica llamada Chipchombia. Por eso este año no guardo ninguna esperanza en cuanto a lo que este país concierne. Mas conmigo reservo todavía la mínima posibilidad de que alguien me contrate afuera, así sea para trabajar en Cochabamba, Bolivia. De chipchombiano a cochabambeño solo hay una H de diferencia. Necesito viajar este año. Pésimo año, ¿no, hermano? Patético, triste año, Santiago. Paupérrimo siglo XXI, Chipchombia. Cataclísmico tercer milenio, maldito país donde todavía se va la luz. ¡Feliz año, hijo de madre! Y se va a seguir yendo, porque en este país no hay luz en la mente de nuestros hombres para la creación. Desde los más egregios chipchombianos hasta los más arrancados patirrajados piensan solo en la destrucción. Sí, yo por ejemplo he repetido hasta la saciedad en esta y en otras tribunas estas palabras que no las digo, sino que las trasboco. Que sueño con el holocausto nuclear de esta patria boba, morona, imbécila y pendégida. A uno de pequeño siempre le hablaron de todos los avances que tendría el mundo para el año 2000. Pero ahora que uno puede ver mejor las cosas, sabe que en Chipchombia estamos tan aislados de esta fantasía, tan atrás, tan atrás, tan atrás. Tan retrasados en unos aspectos, tan retardados en otros, atascados aquí, atrancados allá, atorados acullá.
Es que se va la luz, Santiago, todavía se va la luz. Tomás Alva Edison inventó el bombillo en 1879 y aquí todavía no funcionan porque no hay luz. Si no es el fenómeno del niño, son los 12 balazos que le metió el lampón de al lado al transformador, o es la guerrilla que tumba las torres, o es Fabio Pillo que tiene huevio. Bueno, se acabó la guachafita improductiva de fin de año. Cojamos camino y emprendamos el regreso a la turbia urbe. Me hiciste acordar de Erwin Teuber. ¿El del noticiero Promec? No, el del noticiero Cinevisión. Uy, nosotros sí estamos muy viejos, ¿no? Esos programas son de hace 22 o 23 años, de la época que yo pensaba que para el 2000 iba a estar casado, con hijos, porque mi papá se casó a los 25 con Mercedita, mi mamita. Pero pasaron los años y ninguna hembra quiso ni por el berraco cargar con este masacote de pelos y de carne, y voy a hablar en tercera persona, Martín de Francisco. Hasta que llegaron los 30 años y me fue dando una pereza abandonar las bondades de la vida de mancebo con mis derechos escatológicos preservados, andando en pelota o en porreta por toda la casa, así me toque rendirle culto al majestuoso Onan de Pentadáctila manera. Bueno, fíjate, yo sí me casé y no he renunciado por un solo minuto a ninguno de estos 3 grandes privilegios. ¡Mija! ¡Se acabó el papel higiénico! Pero no es solo el hecho de estar soltero todavía, Santiago. Fíjate que yo de niño pensaba que en el 2000 iba a ser arquitecto por seguir los pasos al viejo. Otra cosa que quise ser fue dentista, porque no creas, la jeta siempre ejerció sobre mí una poderosa atracción, aunque en esa época pensaba en curar las jetas defectuosas y no sabía que lo que me atraía era precisamente las diferentes modalidades de defecto en jeta. Y hoy ni siquiera eso. Hoy estoy convertido en un payaso. Ahora que hablas de payaso, a mí me ha ido mejor de lo que yo pensaba. Yo había diseñado mi vida de manera que nunca tuviera que conjugar el verbo trabajar en ninguno de sus tiempos, indicativo o subjuntivo. Todo esto en medio de una voraz curiosidad intelectual, alimentada por el hecho de que creía que saber de von Ribbentrop o de Nietzsche no me iba a servir para nada. Pero fíjate, ahora soy un gran actor, un hombre culto y un ser humano excepcional. Lo único que me falta para ser perfecto es un toquecito de humildad. ¿Pero por qué tengo que ser humilde? Si todas las cosas que hago, todas, aunque me proponga hacerlas mal, las hago bien. La humildad es para los mediocres. A mí sí me falta mucho para ser como vos. ¿Qué fue lo que pasó, señor Tipahuaquesa? ¡Que se nos acaba de caer el puente! Pero el puente suyo no solo se le cayó, sino que se le poposearon debajo porque la jeta le huele a diablo, señor Tipahuaquesa Tipahuiquí. Pero mejor porque así se nos alargan las vacaciones. Vean cómo este pueblo celebra que nos llegó el 2000 sin carreteras. Es que tenemos el desarrollo vial de países africanos. Es que hay mejores carreteras en Botswana, en Burkina Faso, en Mozambique, en Sudán. Es que en otros países se robaron la plata el siglo pasado, pero no se la robaron toda. Ay, cómo hacen de falta autopistas con 3 carriles a cada lado, bien señalizadas, con buenos puentes. ¿Cómo que aquí no hay buenas carreteras? ¿Qué tal estos amargados? Si no quieren a Chichombia, váyanse y déjenos aquí a los que de verdad sí queremos este país. Ah, entonces resulta que el que quiere mejores cosas para el país, como unas carreteras decentes, es porque no quiere a Chichombia, pues. Y usted, don Plutonio Cornopio Tipahuaquesa, que vive conforme con estos paupérrimos carreteables, es que adora la pobre patria. Pues para que vea que sí, porque Chichombia es el mejor vividero del mundo. ¡Justa su merced! Esa es una mentalidad aldeana. Como dice Alberto Aguirre, el aldeano, como no extiende la vista más allá del campanario, cree que lo suyo es excelso. El aldeano huye de la crítica. Y para la música también se perdió el final del siglo. Estoy hasta el pescuezo de esta música reciclada que hace esta volquetada de mediocres, hombre. Y con el dolor del alma tengo que decir que el culpable, o no culpable, porque en este país no hay culpables, el responsable de todo esto es nuestro querido mecenas y malemérito varón Carlos Vives. Porque a raíz del rescate que él hizo con clásicos de la provincia, la gentuza que asfixia con su mediocridad el ámbito musical chipchombiano tomó esto como una efectiva y sencilla fórmula discográfica. ¡Ay! Estas son las canciones que le ponen a uno el cuero como el de una gallina desplumada y lista para sancochar. Esta fórmula encuentra eco en la masa ígnara y guasodóntica que compone nuestro inocente pueblo, un pueblo sordo y sórdido por obra de la escasa educación que le dio nuestra ampona élite. Todo el mundo se fue por ahí.
reencauchando canciones. Llegó el cabeciplano del Charlie Ass. ¿Le has visto la cabeza a este berraco? Llegaron los Iván y sus bombón hoy en el ostracismo. También los tríos o estos de los 40 de Joselito, todas fórmulas efímeras cuya expectativa de vida es menos longeva que la de una lombriz en un recreo de voraces y tiernos pollitos. Y esta música nos la embuten como supuesto rescate de la música popular. Que no sigan rescatando nada, que más bien nos liberen de este falso rescate musical que están haciendo, hola. No, y que nos rescaten de este trancón. Oiga, ¿qué es aquel puente? Es la carrilera del tren, un invento del siglo XVIII que llegó a Chipchombia en el siglo XIX y se fue en el XX. Este es el único, ojo, y lo repito, el único país del mundo donde no hay trenes. Además vamos a hacer una precisión técnica que nuestra catajarria de televidentes brutos e irracionales desconoce. Nuestras vías férreas son de trocha angosta. Esto es que la medida entre rieles tiene solo 1 yarda, o lo que es lo mismo a 91 centímetros. Desde hace tiempo las vías férreas de todo el mundo son de trocha ancha. Esto significa que la medida entre rieles es de 1,43, lo que le da al tren mayor estabilidad. Pero esta gente sí se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Venga, yo le arreglo este problema, hombre. Listo, ahí tiene su trocha ancha. Es que un paisano se vara, papá. Vea, ingenioso chipcha montañero, la cosa no es tan fácil. ¿Qué me dice de los puentes? Y no hablemos de los túneles. Para colmo de males, las locomotoras y vagones de trocha angosta son casi inconseguibles por ser obsoletas en el mundo civilizado. Sí, por favor, ¿tendrá locomotoras de trocha angosta? ¿Trocha angosta? Usted sin duda habla desde Chipchombia, el único país del mundo de mente angosta. ¡Retardado mental! Claro que les hago esas obsoletas locomotoras, pero al doble del precio. De manera que con esta maldita trocha angosta estamos condenados a ser parte de la estirpe que lleva el atraso marcado en la frente. El no muy lejano día en que se quiera hacer una integración férrea, las fronteras de Chipchombia serán testigos de los más ignominiosos percances. ¡No se haga, pues! ¡Nos vamos a estrellar contra la manigua! En el campo económico, no contentos con el agro precario, terminamos el siglo dependiendo de las mismas cositas de comienzos del siglo XX. Que si sube o baja el café, que si hay carbono, que si hay petróleo. Actividades en las que no hay casi ninguna participación humana o tecnológica. La industria del café consiste en sembrar una simple mata y esperar que crezca. Y el carbón y el petróleo los puso Papalindo en nuestro subsuelo atiborrado de cadáveres. Y de estos productos primarios depende nuestra economía. No hay tecnología por ninguna parte, no hubo creatividad en antaño y no aparece por ningún lado en Ogaño. Aquí no se ha inventado absolutamente nada, estamos atrás. Aquí el hijueperreao pueblo todavía no le ha llegado el concepto de ciencia. Vivimos de pseudociencia. Que si la boñiga de mula mezclada con saliva de perro sarnoso se la unta usted en el pecho junto con 2 gotas de semen de cabrón y de inmediato le nacen más pelos que a Salvo Basile. O como decía nuestro viejo curandero Walter Aristobulógenes Chiquis Achaquesa, la migraña se quita cogiendo la pata de una vaca, poniendo los cascos al fuego y absorbiendo el vapor que salía de ahí. Lástima que no hemos vuelto a ver a ese viejo animal que proponía matar una vaca o dejar la mocha para curar una jaquequita. Qué viejo tan hijo ni chiquita. Es que la ciencia por aquí no llegó. El método científico y la ciencia metódica, que datan del Renacimiento, nunca llegaron por estas tierras oscurantistas, donde la gente todavía cree en remedios caseros, brujos y teguas. Y los pocos científicos que hay, los poquiticos, los rigurosamente científicos han tenido que salir como alma que lleva el viruñas a otros países que les provean de la altura tecnológica que merecen sus privilegiados y muy raros intelectos. Es que si se quedan aquí no inventan nada, hola. Lamento contradecirte, mi querido zarzaleño. En Chipchombia se dieron durante el siglo XX 3 de los más grandes inventos que auparon nuestra economía. En primer lugar, el secuestro express.
bellísima modalidad de transferencia de fondos en la cual un gañán, una rata hija de la injusticia social, promovida por otras ratas de mejores pelambres, obliga a la víctima de turno a revelarle la clave de su cajero automático, so pena de que si la clave es incorrecta, el hijo de p*** de turno le extraiga las tripas, las entrañas y los entresijos de un fulminante navajazo marranero. Aquí hay que agregar que la clave también puede ser conocida con el uso de la escopolamina o burundanga, descubrimiento 100% chipchombiano, que vence la poca voluntad del atracado y que lo hace incluso entregar a su propia madre si es necesario. En segundo lugar, la pesca milagrosa o secuestro aleatorio, inspirado por uno de los más egregios hijos de esta inmolada patria tonta. Este prohombre, esta belleza de ser, veía con molestia cómo se malgastaban los retenes subversivos en ridículas arengas y consignas seguidas por las infaltables pintadas de buses con grafitos alusivos a la revolución. Actividades que no generaban dividendos. Un buen día, la horrenda mente del leviatánico chipchombiano, con esa creatividad infinita para destruir y para delinquir, amanece con la cruel idea de no solo arengar a los obligados asistentes a sus retenes, sino de recuperar entre comillas lo que los opresores les han quitado, reteniendo a todos los desgraciados que pasan por ahí, así toda su fortuna se constituya de 2 burros enfermos y un semoviente sano. Después de estos 2 vampirescos y simpáticos divertimentos que dejan jugosos réditos, encontramos una que solo deja muñecos: el sicario en moto. El sufrido sicario nacional se encontraba en la disyuntiva de quiñar a pie, en cuyo caso la huida presentaba grandes dificultades y riesgos, porque estos egregios quiños han relegado su estado físico por el consumo de cantidades navegables de pola y aguardiente que les adormecen cualquier sensibilidad humana que pueda remaner en estos mercaderes siniestros. La operación vehicular también presentaba la dificultad de los malditos trancones y sobre todo de sus principales protagonistas, los nunca bien hijuemadreados choferes de bus. Es necesario revelar en este momento que aún al más pérfido y vivoresno matón se le congelan los huevos del susto al ver a un hijo de la gran p*** de estos blandir su machete o varilla al viento. La solución fue tan genial como crueles y macabras eran las intenciones de estos seres paridos de mala gana. Y entonces la utilización de la motocicleta, hoy llamada asesinocicleta, permitió ejecutar con precisión de relojero suizo los más ínclitos crímenes que esta patria habría de ver. Que la ingeniería nacional es una berraquera, al ingenio del chipchombiano. Pero fíjate que Chipchombia no pasó desapercibida en el siglo XX. Además de destacarnos como gente echada para atrás, tarada, violenta, estúpida, y de ser campeones mundiales en corrupción, secuestro y asesinatos anuales per cápita, el final del siglo trajo una de las peores costumbres que ha visto este maloliente pueblo, el de superar los récords Guinness. La pendeja semilla del récord Inane ha germinado en la fértil tierra que ofrece el tapado cerebro del chipchombiano promedio. Pionero de esta maratón de ejecutorias inútiles es Ordóñez de la Piedra, quien no contento con echar babas desde su boca sabrosa, contó chistes durante 72 horas de seguido en una maratón demencial de chirigotas, chascarrillos y apuntes 100% flojos. A ver, Benito, ahora usted uno con envergadura. A ver, plebeyola, envergadura, no entran dientes. Pero lo malo no son los chistecillos que este individuo cuenta. Lo malo es el amplio cubrimiento que los medios y en especial los fronterizos noticieros de televisión dan a estos eventos. Gracias a este boom, toda la haya de advenedizos salen como ratas de alcantarillas para romper el maldingo récord y buscando meterse un pan a la jeta como se pueda. Consignados en este libraco están, entre otros, el que subió 40 pisos con la abuela cargada a tuntún en una sola pata, o el del benemérito súbdito del departamento del Chocó, Zenén Butifarracio Perea Maturana, quien hizo 23.722 cabecitas con una guanábana gracias a su mullido y esférico afro.
cultivado pacientemente por este homúnculo desde la tierna edad de 3 años. O el récord de la vieja de Maicao, doña Cuca de Rocha, que era capaz de chiflar con su órgano sexual o tomate, alcanzando niveles hasta de 130 decibeles. Lástima que esto no lo podamos mostrar por el absurdo recato que se tiene ante las más tiernas vulgaridades. Pero para resumir, vamos a contar la historia del siglo XX de Chipchombia con una simple operación de sumas y restas. Claro, lo que se fue, lo que llegó, lo que no llegó y lo que no se fue. Por ejemplo, se fue Panamá, se fueron los montes, se fue la honestidad, se fue la chicha, gracias a Dios, se fue el petróleo, se fue el carbón, se fue el Julito pa' Miami. Llegó el traqueterismo, llegó el serrucho, llegó el apetito voraz de los servidores públicos, llegó la investigación exhaustiva, llegó la lobería, llegó la paranoia y el miedo de vivir rodeado de ampones compatriotas, llegó el cilindro de gas bomba, nos llegó la regla, porque vivimos en periodo de muerte, y eso que le dura a una fémina 4 jornadas no se fue en 100 años, por siempre se quedó. No llegó el cine. Y si quiere darse cuenta, vaya y vea una película chipchombiana. El metro de Bogotá tampoco llegó. No llegó la sensatez. No llegó una buena transmisión de fútbol por televisión. No llegó la luz. No llegó el agua potable. No se fueron los locutores. Es increíble que todavía oigamos cosas como ¡estamos todos en el país más hermoso del mundo! No se fueron los burros, no se fue el aguardiente, no se fue la guerra, no se fue la miseria, no se fue la lagartería, no se fue la mediocridad. No nos fuimos nosotros, que amenizamos la televisión chipchombiana desde 1993, hola. Y en esta cloaca nos toca vivir otros 100 y 1000 años. Pero no hay ninguna esperanza, Santiago. Para nosotros no, porque estamos inmersos aquí en este caldo de vergüenzas, de desvergüenzas y de sinvergüenzas. ¿Qué es esto que huele tan mal en mi patio trasero? ¿Qué es esta? No sé cómo siguen pidiendo nuestra ayuda si están tan cagados. El siguiente programa es clasificación E, para mayores de 21 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador.